En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doy gracias esta noche por poder ser yo el que transmita parte de la palabra de nuestro Señor, para ayudar a todo aquel que ha encontrado al Señor y que el Señor lo ha encontrado a él, y que el Señor lo recoge entre sus santas manos, para entender un poco de lo que es la palabra del Señor y del por qué o de dónde estamos saliendo nosotros y de dónde Dios nos está sacando. En el principio el Señor eligió su nación. Su nación fue Israel, el pueblo de Israel. A ellos dio su favor, ellos Dios bendecía, a ellos Dios los protegió, los sacó de la esclavitud de Faraón y los llevó al desierto para darles y entregarles la tierra que era para ellos su heredad, aunque la heredad principal era Jehová Dios, aquel que nos ama y nos llama para servirle. En aquel tiempo la nación de Israel fue una nación rebelde, que no obedecía los mandatos de Dios. Cuando fue sacado el pueblo de Israel de Egipto, muchas veces, en muchas ocasiones se quejó y se lamentó de la situación que estaba viviendo. Se lamentaban de que no tenían carne que comer, criticaban a Dios que los había sacado del pueblo de Egipto para llevarlos a morir al desierto. Mas sin embargo el Señor nunca los abandonó, ya que de noche los seguía como una columna de fuego y de día era una gran nube que los protegía del sol. Pero desgraciadamente nunca siguieron las palabras de Dios. Lo seguían cuando Él les daba bendiciones, pero cuando venían los momentos difíciles siempre lo criticaban. Entonces nuestro Señor y Dios, Jehová de los ejércitos, dice que siempre lo criticaban, siempre decían que Él no cumplía con lo que tenía que cumplir, que no los alimentaba como tenía que ser, que no los cuidaba como ellos consideraban merecerlo. Entonces el profeta Isaías habla y dice las palabras de Jehová Dios por medio de su boca al pueblo de Israel. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 20, nos dice: Isaías se atreve a decir más: fui hallado por los que no me buscaban, me presenté a quienes no preguntaban por mí. Mientras que hablando de Israel, el mismo Isaías dice: todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Entonces nuestro Señor fue provocado a celos por los israelitas, que en algún momento inclusive adoraron a un ídolo, lo llamo yo, que lo consideraban el dios Baal. Y Jehová Dios decide también provocar a celos a esa nación. Y se presenta ante nosotros, como dice la palabra, aquellos que no nos interesaba conocerlo. Aquellas naciones que fuera de Israel somos considerados paganos, porque tienen otros dioses, tenemos otras ideologías. Y Dios se acerca a nosotros y nos encuentra, y nosotros lo encontramos a Él. Y Dios nos llena de bendiciones día con día. Y nos manda a su Hijo, el Señor Jesucristo, para comprarnos con sangre, para comprar nuestros pecados con su santa sangre, con su sacrificio en carne. Muchos de nosotros hemos cometido pecados, no podemos cegarnos de ello, pecados graves en algunas ocasiones, pero nuestro Señor Jesucristo toma la posibilidad de bajar acá a la tierra y ser Él el sacrificio vivo para comprarnos y pagar nuestros pecados, recibiendo Él los golpes que muchas veces nosotros hubiéramos merecido. Y me hace pensar las palabras de un hermano pastor que nos dice: ¿quién entregaría a su hijo para salvar a un delincuente? Y diría: no, esperen, no le hagan eso a esta persona, él va a cambiar. Quieren golpear a alguien, golpeen a mi hijo, que él pague por esta persona y yo estoy seguro de que él va a cambiar. Y permitiría que su hijo fuera golpeado brutalmente hasta la muerte para salvar a otra alma. ¿O quién en su propia carne decidiría
No, a mí golpéenme, a este señor no lo golpeen, aunque haya delinquido. Yo pago ese castigo por él, sea yo el que sea golpeado y encarcelado. Yo creo que muy difícilmente alguien lo haría. Entregar a su hijo, entregarse a sí mismo por otra persona. Entonces nosotros salimos de una nación pecadora, desinteresada, y el Señor nos compra con su santa sangre, y así como una persona podría comprar tal vez un lote de basura, y de entre esa basura esculca y encuentra cosas de valor, podría ser un anillo de oro, tal vez uno de plata, quizás un reloj fino, tal vez piezas que pueden servir para reparar algún otro artefacto, y de la basura las saca, las limpia, las pule y les da uso. De esa manera el Señor también nos compra a nosotros, pero no con dinero, con su sacrificio en sangre, para poder darnos la salvación. Entonces nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados ante el Señor y entregarnos a Él, para que Él con sus santas manos nos limpie de todas nuestras maldades que hemos cometido. A veces los seres humanos escuchamos la palabra y escuchamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para lavarnos, para limpiarnos con su santa sangre, y aún así en adelante nos seguimos equivocando y seguimos cometiendo errores, y la gente ve nuestros errores y le hacemos quedar en mal al Evangelio. Pero el Señor nos espera y nos recibe con sus santas manos. Es infinito en paciencia, y la paciencia nos tiene muchísima, esperando que nosotros reconozcamos su sacrificio y nos acerquemos a Él para poder ser salvos, porque es lo que Él nos trae, la salvación. En alguna parte de la Biblia nos habla, en los Evangelios, de una mujer que llega a Jesucristo. La situación fue la siguiente: Jesucristo fue invitado a comer a la casa de una persona de origen judío, de buenos modales. Entonces, cuando estaba Jesucristo platicando con esta persona, se acerca una mujer, entra por la puerta y se tira llorando a los pies de nuestro Señor. Ella con sus lágrimas moja los pies del Señor, los lava con sus lágrimas, los seca con sus cabellos y abre un frasco de perfume finísimo, de los más caros en ese entonces, probablemente el más caro, y unge a nuestro Señor. Mientras la otra persona observaba y dice en su mente, porque no lo expresó, simplemente lo pensó de una manera despectiva, dice: si este de verdad fuera un profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando los pies. Pero nuestro Señor lo sabe todo, Él oye todo, Él sabe todo, Él es la luz verdadera. Y le pregunta: ¿quién amará más a una persona? Suponiendo el caso de dos personas que deben a una misma persona, uno debe 5 denarios, el otro 50, y a ambos les perdona la deuda, ¿quién amará más a esa persona que les perdonó? Y el hombre dice, lógico, el que debe 50 denarios. Y el Señor dice: dices bien, esta mujer desde que llegó no ha dejado de llorar, me ha lavado los pies con sus lágrimas y ha secado mis pies con sus cabellos, y me ha ungido con un perfume finísimo, y tú desde que yo entré a esta casa no lavaste mis pies, no me recibiste como se debía. Desgraciadamente, a veces para amar a una persona tenemos que reconocer nuestros pecados. Dice el Señor: aquel que se le perdona más, ama más. Aquel que poco se le perdona, poco ama. Tenemos que reconocer nuestros pecados y amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas, como dice la palabra, porque Él mucho nos está perdonando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo espero que esta palabra llegue al corazón de quien la escuche, se grabe en su mente, como dice la palabra del Señor, porque es promesa de Dios. Mi palabra se grabará en su mente y en sus corazones, para que nos podamos acercar a nuestro Señor Jesucristo con todo el amor del mundo,
porque Él es aquel que nos perdona nuestros pecados. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga a aquellos que escuchen, y la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de su ser. Muchas gracias.